Sean ustedes bienvenidos a un programa más. Alan Triguero les saluda y les presenta hoy un tema de total actualidad. Hace algunos días miraba con detenimiento de esos videos que uno se encuentra en internet. Lo miraba porque siempre me he mantenido preocupado sobre el desarrollo de la educación en Costa Rica, sobre el tema de tener alumnos de la era digital con profesores de la era analógica, no todos, y me tomé el atrevimiento de proponer hoy el tema viendo un video que plantea Salman Khan, un especialista que lo que hizo fue tratar de resolverle el problema a un familiar con algunos videos educativos y que hoy por hoy 6 millones de estudiantes están utilizando ese método en diferentes partes del mundo. Y por supuesto, la página tiene miles de videos, miles de ejemplos y han logrado hacer una transformación a tal nivel de que hoy por hoy ellos lo que opinan es que usted estudia en la casa y hace sus tareas en el hogar. ¿Cómo vemos este sistema dentro de una coyuntura costarricense? Primero, veamos este detalle y cómo Salman Khan nos plantea el tema. Tenemos ahora alrededor de 2.200 videos cubriendo desde aritmética básica hasta cálculo vectorial y algunas de las cosas que acaban de ver. Tenemos 1 millón de estudiantes al mes usando el sitio, viendo alrededor de 100.000 a 200.000 videos al día. Pero de lo que vamos a hablar es cómo llegar al siguiente nivel. Pero antes de eso quiero hablar de cómo comencé con esto. Algunos lo saben, hace 5 años yo era un analista en un fondo de inversión. Estaba en Boston y estaba ayudándole a mi primo en Nueva Orleans remotamente. Y comencé a subir los primeros videos a YouTube solo como una ayuda, como un suplemento, simplemente como algo que le ayudara a recordar. Y tan pronto subí los primeros videos, algo interesante sucedió. De hecho, muchas cosas interesantes ocurrieron. La primera fue la retroalimentación de mis primos. Me dijeron que me preferían en YouTube que en persona. Cuando ves lo que hay detrás de esto, ves que hay algo profundo ahí. Ellos decían que preferían a la versión automatizada de su primo que a su primo. Al principio no es intuitivo, pero cuando lo ves desde su punto de vista tiene mucho sentido. En esta situación, ahora ellos pueden pausar y repetir a su primo sin sentir que me están haciendo perder el tiempo. Si tienen que revisar algo que tenían que haber aprendido hace unas semanas, o tal vez hace unos años, no tienen que avergonzarse preguntándole a su primo. Solo tienen que ver esos videos. Si están aburridos pueden repetirlo, pueden verlos cuando quieran, a su propio ritmo. Y posiblemente el aspecto más menospreciado de esto sea que la primera vez que estás tratando de entender un concepto, lo último que quieres es a otro ser humano preguntándote, ¿entendiste? Y esto es lo que antes ocurría con mis primos y yo. Y ahora pueden hacerlo en la intimidad de sus habitaciones. Otra de las cosas que ocurrieron fue que no encontré razón para hacer los videos privados. Así que dejé que cualquiera los viera y a la gente le comenzó a gustar. Empecé a recibir comentarios y retroalimentación de personas alrededor del mundo. Estos son unos cuantos. Este es de uno de los videos de cálculo originales. Estos son comentarios en YouTube. Primera vez que sonrío haciendo una derivada. Pausemos aquí. Esta persona derivó una función y sonrió. Y en respuesta a este comentario en el mismo hilo, pueden verlo en YouTube, alguien más escribió, lo mismo me ocurrió, me quedé de buen humor el día entero. Ya que recuerdo haber visto este texto de The Matrix en clase y aquí estoy ahora, como ya sé Kung Fu. Y tuvimos toda esta retroalimentación. Claramente parecía estar ayudando a la gente, pero después, mientras nuestra audiencia siguió creciendo y creciendo, comencé a recibir cartas de más gente y se volvió claro que era algo más que solo una ayuda. Este es un fragmento de una de esas cartas. Mi hijo de 12 años tiene autismo
y le han resultado muy difíciles las matemáticas. Hemos intentado todo, visto todo, comprado todo. Nos topamos con tu video de decimales y pudo con él. Después seguimos con el de las terribles fracciones y otra vez lo entendió. No podíamos creerlo. Él está muy contento. Así que pueden imaginarse, aquí estaba yo, un analista de fondos de inversión. Era muy extraño para mí hacer algo de valor social. Pero estaba muy contento, así que continué. Y me comencé a dar cuenta de otras cosas, que no solamente podía ayudar a mis primos o a esta gente que me enviaba cartas. Este contenido podría nunca expirar. Podría ayudar a sus hijos o a sus nietos. Si Isaac Newton hubiera hecho videos de YouTube de cálculo, no tendría que hacerlo yo. Asumiendo que hubiera sido bueno, realmente no sabemos. Lo otro que sucedió, incluso en este punto yo pensaba, tal vez es un buen suplemento, es bueno para motivar estudiantes, es bueno tal vez, pero no pensaba que fuera algo que pudiera llegar al salón de clase. Pero después comencé a recibir cartas de maestros, me escribieron cartas diciendo, usamos tus videos para cambiar la clase, tú das la clase. Y esto es algo que pudiera ocurrir en todos los salones de clase de América. Lo que hago es, asigno tus videos como tarea, y lo que antes era tarea, ahora los estudiantes lo hacen en la clase. Y quiero pausar aquí. Hay un par de cosas interesantes aquí. Cuando los maestros hacen eso, hay un beneficio obvio. Ahora los estudiantes pueden ver los videos como mis primos, pueden pausar, repetir y avanzar a su ritmo. Pero lo más interesante es, y esto no es intuitivo cuando hablas de tecnología en la clase, eliminando la clase única y universal, dejando a los alumnos ver la clase a su ritmo en casa, y después en la clase dejarlos trabajar y que el maestro esté entre ellos, y que los alumnos puedan interactuar entre sí. Los maestros habrán usado la tecnología para humanizar la clase. Habrán cambiado una experiencia fundamentalmente deshumanizadora, un montón de niños sin decir nada, sin que se les permita interactuar entre ellos y un maestro que tiene que dar una clase única a 30 estudiantes. Tú sabes, caras inexpresivas, un poco antagonistas y ahora es una experiencia humana, ahora están todos interactuando entre sí. Para tratar el tema, le he pedido la participación en primera instancia a María Eugenia Bujanda de la Fundación Omar Dengo, a quien le doy la más cordial bienvenida. María Eugenia, gracias por estar con nosotros en este programa. Muchas gracias a ustedes. Y hemos querido, por lo menos don David Zúñiga como productor, traer dos profesores que ya se metieron en este tipo de formación en donde el alumno aprende a partir de hacer y lo hacen más entretenido. Y recuerdo hace ya algún tiempo dando una charla en República Dominicana que el viceministro de Educación me decía que estaba muy agobiado porque su hijo tenía déficit atencional. Me preguntó qué opinaba yo. Yo le dije que si estaba frente a un videojuego, ¿cuánto tiempo duraba? Dice, 3 horas y ni se mueve. Digo, no tiene déficit atencional, lo que tiene es aburrimiento en el aula. Correcto. Este mundo ha cambiado. ¿Ante qué estamos? Vamos a arrancar con María Eugenia. ¿Ante qué estamos según tu perspectiva? Pues nosotros pensamos que estamos ante un nuevo paradigma en educación, unas nuevas posibilidades que se están abriendo hasta ahora no imaginadas, no sospechadas, que nos podrían llevar a pensar una educación donde combinamos mucho más lo formal y lo informal, el aprendizaje dentro del centro educativo con el aprendizaje fuera del centro educativo, el aprendizaje de lo que está en el currículo y también una multitud de oportunidades para que los estudiantes exploren sus intereses, los temas que les provocan más curiosidad y que podamos entonces pensar eso en un escenario donde la educación es mucho más relevante, mucho más autónoma y con posibilidades de ir más allá del currículo y de aplicar conocimiento, de crear conocimiento, de que los estudiantes creen conocimiento y lo apliquen a la vida real, al mundo de la vida real. Paso entonces a presentar ahora al profesor Johan Brenes, que además es programador y da clases en la Universidad Central. Así es. ¿Cómo lo mira usted, don Johan? Bueno, nosotros nos estamos enfrentando hoy en día
a un fenómeno que particularmente quizá cuando fuimos estudiantes no nos enfrentamos. Y es que los recursos que tenemos o que tienen los estudiantes ahora son mayores a los que nosotros cuando recibimos las clases los teníamos. Y esto provoca que los estudiantes prefieren tener frente a ellos una computadora o las redes sociales que son parte del software, o incluso un celular, que tenernos a nosotros de frente explicando la materia. En muchas ocasiones ellos, al vernos, simplemente entrar al salón puede que tiendan a aburrirse porque no es el mismo sistema virtualizado con el que ellos están acostumbrados e interactúan. E incluso la sociabilidad actual se está ejerciendo a través de sistemas electrónicos. Por eso es que todo este nuevo sistema de vida del cual ellos son nativos y nosotros somos inmigrantes, hace que tengamos nosotros que necesariamente amoldarnos para que ellos puedan beneficiarse de lo que queremos transmitir como ideas de enseñanza. El otro profesor invitado es don Olman Fernando Vega, que es profesor del Liceo de San Antonio, ¿verdad? Desamparado, ¿sí? Correcto, así es. Gracias por estar con nosotros, profesor. ¿Y cuál es su opinión? Bueno, comparto el criterio de los colegas aquí en esta mesa con respecto a la necesidad de la aplicación de la tecnología, ¿verdad? Efectivamente, como usted mencionaba en su ejemplo inicial, los problemas que muchas veces hemos visto como un asunto de déficit atencional, más que todo responden a aburrimiento dentro del aula. Y es que la visión tradicional de educación como un método de instrucción que se limita a 4 paredes está superado, ¿verdad?, por completo. Nosotros quizás fuimos, y lo digo por mí, y quizás por lo que ustedes vieron también, fuimos de las últimas generaciones que aceptó eso con cierta pasividad y conformidad. A las nuevas generaciones hay que abordarlas con lo que ellos conocen y explotar las herramientas que tenemos hoy en día, computadoras, tablets, redes sociales, el internet, el uso de dispositivos móviles, ¿verdad?, que es parte de nuestra cotidianidad y que lejos de verlos como un enemigo, debemos sumarlos como una herramienta amiga dentro de nuestra práctica pedagógica, dentro y fuera del aula, porque para los que todavía no lo han asimilado, la educación va más allá de lo que queda en el aula, ¿verdad? Con este preámbulo voy a ir a un corte comercial. Cuando regrese quiero hablar de cómo es el alumno de hoy. Hagamos una descripción. El padre de familia que están viéndonos en este momento dice, es que mi hijo es hiperactivo, es que mi hijo necesita Ritalina, es que mi hijo necesita... O sea, y a la hora que lo pones frente a un juego electrónico, él está absolutamente concentrado y sumergido en el tema. ¿Sabemos realmente a qué nos estamos enfrentando? Ya venimos. Ahora estamos más cerca de vos. Visita nuestro nuevo sitio de internet, donde tendrás la última información, noticias, programación, consultas, señal en vivo, Radio Nacional, Revista Contrapunto y Canal 13. Sinar Digital, más cerca de vos. Continuamos desde el Club Unión. Hoy estamos hablando del aula tradicional y el aula digital. ¿Hacia dónde va nuestra educación? Es tanto así que a veces me pongo a pensar en temas como Wikipedia, que inició teniendo algunos contenidos y que hoy el mundo entero lo ha enriquecido de tal manera que, aunque no puedes crear el 100%, pero lo que no lo sabes, como le dice mi hijo, si no lo sabe, búsquelo en Google, no hay problema. La gente se habituó a esto. Y entonces entramos en la fase que ustedes plantearon y me parece sumamente interesante, antes de ver un ejemplo que hizo Johan, y es cómo o a qué nos estamos enfrentando. ¿Cómo es el estudiante de hoy? Cualquiera de los tres puedan iniciar. Bueno, yo diría que es un estudiante al que le gustan los desafíos, un estudiante que aprende con otros más que él solo, un estudiante que disfruta de la conexión con sus compañeros y con otros adultos, y que quiere
que quiere que le presenten un menú variado de posibilidades y poder encontrar el camino, la ruta que más conecte con sus intereses, y que quiere ver que lo que aprende tiene sentido para él y que es aplicable a su vida, ¿verdad? Que es útil, que es práctico. Dos cositas. Dentro de todo lo que dijiste me encantó dos términos. Uno, mantiene esa interrelación con los demás y quiere que las cosas sucedan, pero es como un trabajo en equipo, ¿no? Le encanta llegar en equipo. Y lo segundo que me pareció importante dentro de lo que estás diciendo es, no le teme a los retos, o sea, ya esos temores de hacia dónde puede llegar se eliminaron. ¿Cómo lo siente usted? Básicamente esto ha generado más exigencia de parte de ellos para con quienes estamos enseñando. Y es que tenemos que recordar algo, hoy en día nosotros vivimos en la era de la comunicación, así que ahora ellos tienen más posibilidades de comunicarse y lo hacen fehacientemente. Incluso tanto así que, por ejemplo, lo que a nosotros nos costaba muchísimo, como posiblemente, tal vez a ustedes tres, como me pasó a mí, que quizá queríamos conocer a una muchacha o un muchacho en su momento y que era muy difícil porque no teníamos los recursos como para poder entablar directamente una conversación. Ahora simplemente entran a un perfil y conocen detalladamente cada cosa de la vida de este chico o esta chica. Ellos ahora también lo tienen, no solamente con esto, sino que también lo tienen con los elementos que generan y enriquecen la educación. Los diferentes temas, como usted mencionó ahorita, si lo que no sabe, búsquelo en Google. Esto hace que en muchas ocasiones los estudiantes mismos traigan nuevo material que quizás nosotros ni siquiera conocíamos y que tenemos que colgar el orgullo, por así decirlo, para poder entregar un ratito de nuestra vida a aprender de lo que ellos quieren que nosotros utilicemos como una herramienta para ellos seguir utilizando en la educación. Oigan, Johan, pero no creas que todos los profesores dejan de lado su orgullo, No. ¿verdad? Y eso es un grave problema. Ahí estamos en un cortocircuito que es lo más difícil cuando el profesor no tiene la última palabra. Y cuando dice algo y algún chico se agarra el celular y dice, profe, dirá que eso no es exactamente lo que usted dijo. Esto exige más, enriquece más, creo yo, igual que vos. Pero no es tan sencillo como profesor. Sí, efectivamente no es sencillo, ¿verdad? Pero yo creo que en educación y cuando uno trabaja con gente, nada es sencillo, ¿verdad? Los jóvenes, respondiendo a su pregunta inicial, nuestros jóvenes estudiantes son personas muy complejas y como tales tenemos que abordarlos, ¿verdad? El estudiante de hoy en día es un estudiante más complejo, con una mayor amplitud, ¿verdad? Ellos están bombardeados por cualquier cantidad de insumos, ¿verdad? Y el caudal de información también que ellos tienen a su disposición es gigantesco, ¿verdad? Quizás que por ahí va el reto, tanto para estudiantes como para profesores. Para los estudiantes el reto, como dice Chomsky, es lograr que ellos logren contextualizar ese montón de información y discernir cuál es la correcta, cuál es la que me conviene, cuál es más veraz. La crítica de fuentes que estudiamos en historia, por ejemplo, antes. Y para el profesor, como usted lo dice, es adaptarse al cambio, ¿verdad? En este cambio constante donde lo que sabemos hoy precisamente puede caer en algo obsoleto, ¿verdad? Mañana, y si no nos adaptamos y le tenemos miedo a ese cambio, a no tener la última palabra, como usted dice, pues estamos fregados, ¿verdad? Porque esa visión además lineal, esa visión androcentrista, donde solo el profesor tiene la razón, donde solo el profesor puede establecer normas, eso no debe ser así. En una sociedad donde buscamos buscar nuevas formas de socialización, nuevas formas de resolver conflictos, el estudiante tiene que tener un rol más protagónico. ¿Asusta esto a los profesores de una otra manera? Vamos a ver, en mis épocas yo me acuerdo quién era Cristóbal Colón por una fotito que veía. En estas épocas para mi hija Cristóbal Colón es Gerard Depardieu, porque la pusieron en la película, así que esa es Cristóbal Colón, ¿verdad? ¿Cómo hacer? Esta es la pregunta para los educadores. Y tal vez lo hacemos a través del ejemplo que nos trajiste, Johan. ¿Cómo o qué debe hacer el profesor para entender que estamos en otro mundo y tiene que adaptarse? Creo que los estudiantes ya están dados. Y creo que el tema de tecnología no es un cambio tecnológico per se, sino es un cambio cultural. Por supuesto. Bueno, este ejemplo
del que estamos hablando, ese no lo hice yo, tampoco lo hicieron mis alumnos, lo hizo un compañero de trabajo con sus alumnos. Y es más que interesante porque este compañero, Luis Gamboa, es profesor de dibujo arquitectónico, pero él desarrolla un tema de estudios sociales, que era la batalla de Rivas. Entonces le toca a él crear o preparar un acto cívico, pero ya no era el típico acto cívico donde tomaba un muchacho una hoja y empezaba a leer casi al estilo recital, oración franciscana, ¿verdad? Un párrafo, y que luego de que terminaba, pues nadie le había puesto la atención del caso, sino que él crea un video, o ellos crean, él con sus alumnos, un video de unos 18 o 20 minutos, con su respectivo tráiler. No es un video, ellos lo llaman una película, tiene un tráiler en el cual ellos hacen una representación de todo lo que sucedió durante esta guerra. Y es curioso porque incluso los profesores, muchos no sabíamos cosas que habían pasado y ahí se demuestra, están documentados. Se documentaron, lo hicieron. Y la pregunta clave es, ¿cuántos de estos muchachos, los que vieron el video y los que actuaron en el video, cuántos fallaron esas preguntas en el examen? Ni uno. Porque realmente llegaba. Tanto así que ellos como que tomaron para sí el concepto de lo que era la fundación, la creación, el desarrollo de Costa Rica como nación, y se empezaron a enorgullecer de este proceso. Este video, que es creado por Luis Gamboa y sus muchachos, viene a demostrar lo que se puede hacer y lo que se puede colgar a sitios educativos como los que nosotros hemos tratado de implementar, para que podamos sacarle mayor provecho a estos temas. Es más interesante para ellos, se meten más en lo que están aprendiendo y definitivamente pues dan muchos mejores resultados. Aprenden haciendo. Y este es el concepto que usa Salman Khan también, que tiene montones de videos en donde usted mira y va aprendiendo y después llega a hacer la tarea en el aula y la hace colectivamente. Yo voy a robarme unos segundos de este programa para mirar un fragmento de ese video, claro, y para que entendamos cómo solo la construcción, si los profesores hacen el clic, ¿verdad? Yo sé que el Ministerio de Educación a veces tiende a ser muy rígido, pero si hacen el clic, ¿verdad?, y comienzan a construir contenidos para Internet en sus aulas, eso va a ser una forma de multiplicar rápidamente el conocimiento. Veamos unos segundos este video. And you know you can never look down. You have to look forward or you'll never get home. What could be braver than that? Bueno, como pudimos ver en el video, en efecto queda construida la historia y la participación de los muchachos la hace fuerte, ¿no? Don Alan, ¿usted conoce la iniciativa del Ministerio del Profe en Casa? Adelante. Es un programa que tienen de videos, ¿verdad?, para estudiantes, donde profesores que han sido identificados como, bueno, especialmente fuertes impartiendo un contenido, pues tienen explican un tema, ese tema, y la idea es que además esto evolucione, empezando por ser docentes explicando temas, a que incluso puedan llegar a ser los propios estudiantes los que explican a sus otros compañeros, ¿verdad?, temas en los que pues son especialmente fuertes. Entonces vemos aquí en Costa Rica
un caso pues muy parecido a lo que se propone en la Academia Khan. Claro, ahora el tema, en este caso, María Eugenia, yo recuerdo, por ejemplo, en el mismo Canal 13, recuerdo hace mucho tiempo que el profesor se paraba enfrente y trataba de explicar, y ahí iba en su exposición. Pero me encanta lo que dices al final, o sea, el tema es cómo logramos que sean los estudiantes, bajo la tutela de los profesores, que construyan todos esos contenidos. Exacto. Y ahí es donde va a estar la magia de este tema. Ahí es. No sé qué les parece a ustedes. Ahí es donde está la clave. Efectivamente, en este proyecto Profe en Casa, lo que se trata es de seguir esta línea de Salman Khan, ¿verdad? Con la creación de videos donde los profesores aportan su conocimiento y su experiencia. Yo, de hecho, el año pasado tuve la oportunidad de participar en uno de estos videos y me parece una propuesta y un aporte muy interesante. Sin embargo, no es suficiente, ¿verdad? Como ustedes bien dicen, lo que deberíamos propiciar más es que sea el estudiante el que cree su propio conocimiento, el que construye, el que aplique, el que adapte, el que analice. Dentro de mi práctica docente yo desarrollo un proyecto que se llama Profe 2.0 y lo implemento en clase. El ministerio, como usted menciona, quizás no nos da la receta hecha y por eso muchas veces se ve un poco rígido, digamos, pero cuando el profesor logra bucear un poco más allá y sacar un poquito de ese tiempo extra que no nos sobra, porque en realidad tenemos muchas cosas que hacer, sí logra encontrar espacios. Desde la educación cívica, por ejemplo, que es una de las materias que yo doy, a través de los proyectos, no sé si ustedes saben, pero en educación cívica solo se hace un examen ahora por trimestre y el otro porcentaje corresponde a un proyecto. Yo he ideado proyectos y rúbricas de trabajo que le permiten al estudiante eso, crear ellos sus propios videos cada trimestre, dependiendo del tema en el que estemos trabajando. Pero es que además, Olman, si uno se pone a sumar y a restar, el esfuerzo que hiciste con tus estudiantes en este momento va a impactar a montones de estudiantes dentro del país, ¿verdad? Y la multiplicación de cada uno de ellos va a generar un boom gigantesco en la transformación de la educación. Es gigantesco. En este proyecto, por ejemplo, el Profe 2.0, yo lo he administrado a través de una página de Facebook. Y yo manejo un promedio de unos 200 estudiantes por año, más o menos. Y la página tiene, no sé, más de 1000 likes hasta el momento. Es decir, hay más de 1000 personas que se benefician de lo que ahí se publique, ¿verdad? Y pues varía a lo largo del trimestre dependiendo que se cuelgue. Otros estudiantes quizás no comparten ahí sus cosas, pero lo hacen a través del correo electrónico, o de un blog, o de SkyDrive, o de Dropbox, ¿verdad? Y como usted dice, eso es una bola de nieve, ¿verdad? Sí. Porque además a ellos les queda. Yo he tenido la oportunidad... Y si tienen dudas van y lo vuelven a poner y ya. No solo eso, sino que lo pueden mejorar, mejorar el producto. Tradicionalmente ellos han hecho a veces proyectos o exposiciones, trabajos extra clase y ahí quedó. Se limitó a ese grupo, a ese momento y ahí quedó. Mientras que con los videos, perdona para terminar la idea, ellos tienen la posibilidad incluso de editarlo a futuro, hacerle mejoras, ¿verdad? Y eso es muy interesante. Sí. Voy a ir a un corte comercial y cuando regreso, pero antes no me quiero quedar con esta idea, para el educador que pueda tener temores. También existen ya los software y las plataformas, lo miré en este caso de Khan, en donde los alumnos están divididos, ¿verdad? Y cada uno de los módulos que van ganando, ellos mismos de manera autodidacta, se va viendo, pero y van marcando en celeste, se va marcando en amarillo si él se quedó pegado y se pone rojo si ya se quedó pegado del todo. Entonces, intervienen sus compañeros para ayudarle o bien el profesor para ayudarle, lo cual lleva a un registro absoluto, ¿verdad?, de qué tanto está avanzando o no el estudiante. Así que también hay herramientas que son buenos indicadores para los maestros y profesores. Son buenas herramientas, pero esto es un paso, creo que no tan difícil si sintonizamos la mayoría de nosotros, pero es un reto para el próximo ministro de Educación o ministra de Educación. Ya venimos con más. Radio Nacional de Costa Rica, ahora también en su iPhone, iPod Touch y iPad.
Solo tiene que ingresar al Apple Store y descargar gratuitamente la aplicación de Radio Nacional, abrirla y darle clic al play. En el botón de ver la programación podrá elegir un día de la semana y una hora específica para saber qué programa se transmite y de qué se trata el mismo. Desarrollado por Aplicativa, www.aplicativa.net. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano con la tecnología. Continuamos hablando del aula tradicional y el aula digital. ¿Hacia dónde vamos en la educación? Hemos puesto ejemplos claros de cómo los estudiantes se sienten muy vinculados, aprenden de manera rápida, sencilla, cuando ellos son parte del proceso de educación. Contrario a lo que hemos acostumbrado a tener, nosotros somos de un modelo, por lo menos yo, de la era industrial, ¿verdad? Donde nos metían la materia y aprendíamos a que a lo mejor hay que meter una tuerca en un tornillo 70.000 veces y eso era lo que se podía hacer. Sin embargo, los muchachos de ahora son muy distintos. Pero, ¿de dónde, según María Eugenia, o en dónde debe iniciar? Los muchachos están empujando, pero ¿dónde debe iniciar el cambio? El cambio está iniciando en las mismas bases, ¿verdad? Los estudiantes empujando y docentes líderes, como tenemos aquí, bueno, dos claros ejemplos, proponiendo cosas nuevas, conectándose totalmente con sus estudiantes y impulsando y creando ellos mismos pues, nuevos enfoques y nuevas prácticas. El cambio obviamente se favorece cuando desde arriba las autoridades entienden también y implementan pues, ya medidas, ¿verdad? Programas que facilitan que esto ocurra. Pero sin duda, ¿verdad? La principal fuerza va a venir desde abajo. Y desde también, bueno, no solamente casos aislados de docentes líderes que destacan y que empiezan a innovar, sino también de procesos de colaboración entre docentes, ¿verdad? Cuando se van empezando a crear esos procesos de colaboración, de ayuda entre pares, y donde hacemos que ya no sean casos aislados, islas de innovación, sino procesos, dinámicas de colaboración dentro de los centros educativos donde 2 docentes, 3 docentes, 4 docentes empiezan a ayudarse unos a otros, a animarse, a demostrar a los demás que se puede hacer cosas diferentes, bien bonitas, que con más impacto en el aprendizaje de los estudiantes, y empiezan entonces a generar, a convencer y a generar una nueva cultura de trabajo. Orman, ¿a qué le temen los educadores? Porque y esto lo plantea muy bien, María Eugenia, me parece extraordinario lo que está planteando, es que el cambio tiene que venir de ahí. Tiene que poner como decía Steve Jobs, hay que unir puntos. De que usted se puso de acuerdo con él, el otro con él, y decirle, mira, tu trabajo final, dedícalo a tal, tus alumnos a tal, y al final del año tenemos como 40 videos de un grado, ¿no? Claro, sí, hay dos conceptos claves que han mencionado ustedes a lo largo de este programa y que yo rescato. Uno es la importancia del trabajo colaborativo, ¿verdad? Y el otro es pues, fomentar la replicabilidad de ese trabajo, ¿verdad? Tratar de llegarle a otros y hacer que esto se multiplique. Los docentes a veces siento yo que le tememos un poco, no al trabajo colaborativo, sino a la exposición de nuestro trabajo frente a otros, porque tradicionalmente hemos estado laborando en espacios cerrados, ¿verdad? Dentro de un aula donde, para bien o para mal, algunos han desarrollado pues cierto poder, digamos, cierta zona de confort, y entonces pensar en trabajar en conjunto, junto con otros docentes, compartir nuestros materiales, implica hasta cierto grado exponernos a la crítica, ¿verdad? Y pues eso a algunos nos puede generar recelos en algún momento. A mí, por ejemplo, al principio me costaba mucho, ¿verdad? Cuando, qué sé yo, por ejemplo, llegaba algún compañero o alguna compañera y me decía, mira que me contaron que hiciste tal cosa en clase, ¿me lo puedes prestar? Y yo era, bueno, tal vez había tardado yo 5, 6, 8 horas o varios días haciendo esa presentación, ese video, y entonces no me sentía como muy a gusto dándoselo, hasta que entendí que precisamente si no se adopta ese tipo de medidas colaborativas,
tal vez no se fomenta, ¿verdad? Que ellos mismos hagan lo propio, ¿verdad? Y ahora conozco un montón de profesores, por ejemplo, conozco el caso de Gustavo en el Liceo de Grecia o de Ignacio en Santa Cruz, en Guanacaste, que producen cualquier cantidad de material y lo comparten con quien quiera tenerlo, ¿verdad? Y no hay problema, es simplemente como quitarse ese miedo, ¿verdad? Como de que alguien vea lo que vos haces, porque seamos sinceros, ¿verdad? No, tampoco tiene por qué gustarle a todo el mundo, digamos, nuestra receta, ¿verdad? Sí, Olman, no sé si te vas a sentir mal o bien, pero nada más unos, ¿qué? 100.000 personas, 50.000 personas van a ver tu trabajo. Sí. ¿Verdad? ¿Qué te parece si lo vemos? Bueno, bueno, no es mi trabajo, y esto es todavía más importante, es Estudiantes. un trabajo fomentado por mí, guiado por mí, es un trabajo, lo que vamos a ver, es un trabajo de mis estudiantes. Son historias originales, creadas por ellos, a partir del análisis que hacemos en clase de un tema. Bueno, muchachos, ustedes se van a hacer famosos a partir de este momento. Soy mujer y tengo derecho a un empleo bien remunerado. Buenas tardes, mi nombre es Valeria y vine por la entrevista de trabajo. Buenas tardes, señorita. Toma asiento, por favor. Aquí está mi currículum. Claro, al ser mujer, le pago menos. Felicidades, señorita Valeria. Está contratada. Gracias. Soy padre soltero y disfruto la crianza de mis 2 hijos. Espero que no se me olvide nada de las cosas del bebé. Leche, pañales, todo listo. Papá, yo estoy lista para irme a la escuela. ¿Ya tienes su lonchera lista? Sí, ya la tengo puesta. Ok, papá te va a llevar a la escuela y cuando regrese te va a contar un lindo cuento para ir a dormir. Hola chiquillos, ¿nos dejan jugar bola? Las mujeres no saben jugar fútbol. Bueno, entonces hagamos un trato. Si ustedes nos meten un gol, no jugamos, pero si no nos meten, entonces les demostramos los buenos que somos. Tengo la capacidad de realizar diversos deportes como el fútbol. He trabajado muy duro en mi campaña para lograr alcanzar la candidatura de mi partido político. Tengo la convicción de que puedo llegar a ser un excelente presidente. Tengo la aspiración de llegar a ser presidenta de la República. Somos esposos, compartimos los mismos derechos y deberes en nuestro hogar. Hola amor, ¿cómo estuvo tu día? Un poco cansado. Negra, acordate que mañana tengo que ir a clases en la U después de trabajo. Sí, está bien. Yo recojo a los niños, hago la cena y lavo los platos. Bueno, gracias amor. Disfrutemos de la igualdad de género. Bueno, en este claro ejemplo observamos el detalle del esfuerzo de grupos trabajando. Yo no puedo dejar de preguntarme, porque en efecto estoy con Marigenia y con Olman, no sé qué opina Johan, de la necesidad del cambio mental, estructural, el quiebre de la estructura natural del profesor, del maestro, para poder avanzar en este tema. El gran problema que se enfrenta especialmente el educador que está migrando hacia la tecnología es el temor de que la tecnología lo supere, de que los estudiantes le presten más atención a la tecnología que a él mismo como una persona que está entregando enseñanza a las mentes de los muchachos. Por ejemplo, cuando inicié con este proyecto, en el colegio se había tomado la resolución de que era terminantemente prohibido las redes sociales. Así que digamos que desobedecí temporalmente para poder iniciar y para poder tener algo que mostrar. El día que llamé a la directora a clase y le dije, quiero mostrar lo que estamos haciendo. Cuando ella entró y vio en el laboratorio todas las computadoras en redes sociales, lo primero que me dijo fue, ¿qué están haciendo todos los muchachos con las redes sociales? Y cuando le mostramos que ellos estaban integrados, estaban metidos en el trabajo grupal, pero en el ambiente que les encanta, que son las redes sociales, porque ellos invierten horas de su tiempo libre ahí, pero ahora estaban invirtiendo horas de su tiempo lectivo e incluso, muy importante, es que llegaban a su casa y continuaban.
y generaban ejemplos, por ejemplo, de programación, generaban un ejemplo, aún recuerdo muy claro una famosa calculadora que hicieron en Visual, y que esto llegaron y como 3 horas después de que habían terminado las clases empezaron a subir, hice esta mejora, terminé con esto, ¿qué les parece esto? Aquí está el código. Y empezaron a interactuar y algunos otros querían mejorar lo que otro estaba haciendo. Había como una sana competencia de creación, de producción. Pero ya este era el tiempo que antes estaban utilizando para chatear, para jugar, y estaban en lo mismo, que siempre están en las redes sociales, pero ahora estaban trabajando para su propio beneficio. Así que a mí me llenó muchísimo de orgullo cuando la directora en el siguiente consejo dijo: señores, si ustedes quieren saber cómo sacar el provecho, vean el trabajo que están haciendo los 11º años con el profesor en redes sociales. Y ahí, a partir ¿Cómo lo de tomaron los demás, compañeros? ¿Por recelo algunos? Bueno, algunos me preguntaron cómo se hacía y sé que creo que como 2 o 3 implementaron algo similar. Mis compañeros eran fenomenales todos, pero en muchos casos hasta me pusieron apodos, ¿verdad?, que eran graciosos, pero tenían que ver mucho con la iniciativa que estaba tomando. Pero también entendía su postura. Muchos de ellos tenían, incluso cuando iniciaron a trabajar, ni siquiera manejaban computadoras. Ahora estaban aprendiendo a manejar una computadora para llevar un registro electrónico, por ejemplo. Ni siquiera era para dar una clase. Así que es entendible el impacto que esto puede generar en ellos. Pero también es entendible que tenemos que darnos por los estudiantes. Y no podemos quedarnos ahí estancados esperando que ocurra un milagro, sino que tenemos que evolucionar y crear todo un mecanismo para que los estudiantes estén contentos, porque nosotros no estamos para que ellos se amolden a nosotros. Más bien debemos de entregar un producto renovado para que se sientan bien y al final pues saquen el provecho y puedan utilizarlo incluso en sus propias vidas más adelante. Voy a ir a corte comercial. Cuando regreso en la última fase, quiero que ellos comiencen a aconsejar. O sea, creo que la conclusión que tenemos de este programa, que siempre lo hemos dedicado en función de pensar en el estudiante, creo que el giro me gustó más. Pensemos ahora en cuáles son los consejos que tendríamos que darle a los compañeros educadores para abrir la óptica y eliminar temores, ¿verdad? Hoy por hoy es claro que nadie tiene la última palabra con tanta información rondando. Ya venimos. Ahora estamos más cerca de vos. Visita nuestro nuevo sitio de internet, donde tendrás la última información, noticias, programación, consultas, señal en vivo, Radio Nacional, Revista Contrapunto y Canal 13. Sinar Digital, más cerca de vos. ¿Hasta dónde vamos a llegar con el tema de las nuevas aulas digitales? La posibilidad de que alumnos desde cualquier parte del país miren una lección que alguien estableció y que la puede mirar una y otra vez hasta que la entienda. Recuerdo con mucha claridad cuando estaba viendo uno de los videos que hablaba sobre cómo se dividen las partes de un todo. Y simplemente pusieron una pizza en el centro y dicen, esto es la mitad. Ahora sí, estos son cuartos. Y en segundos le definieron a una persona un tema que a lo mejor al profesor se le complicaba mucho. Claro. Vamos, ¿cuáles serían los consejos que hay que darle a este educador analógico que debe ir entrando a la era digital? Migrar, decía claramente ahora Johan. ¿Cuáles son los consejos que le darían ustedes por la experiencia, doña María Eugenia? Pues quizás que empiece con paso a paso, ¿verdad? Que progresivamente vaya incorporando cosas, quizás al principio cosas que le queden, que sean más afines a lo que ha venido haciendo tradicionalmente y que vaya experimentando, que vaya probando qué le da resultado, qué le permite conectar mejor con sus estudiantes, obtener mejores resultados de aprendizaje y que vaya experimentando, reflexionando, ¿verdad?, sobre aquello que ocurre en el aula y que vaya avanzando progresivamente, que disfrute de su trabajo, que al final, pues también, así como para los estudiantes, nuestro
sistema tradicional produce mucho aburrimiento, también para muchos docentes produce el mismo aburrimiento. Entonces, que se permitan a sí mismos disfrutar con su trabajo, experimentar, jugar incluso, ¿no? Eso es una invitación a que pierdan el miedo y que vayan poco a poco experimentando, dándose la posibilidad de experimentar nuevas cosas. Tengo que decirlo antes de que se me termine el programa, porque he estado todo el programa tratando de recordar dónde fue hecha la investigación, pero bueno, no lo recordé, lo voy a decir, si ustedes me permiten un segundo, que se hizo una investigación en donde un grupo de estudiantes hicieron un trabajo, se les hizo un examen al día siguiente, todos obtuvieron muy buenas notas, el otro grupo lo que hizo fue memorizar lo que tenía que hacer y tuvo mejores notas que el grupo que hizo el experimento. Una semana después aplicaron el examen otra vez y quienes habían memorizado rayaron la nota y quienes habían hecho el experimento se mantuvieron en sus notas. Un reflejo claro de que aprendes viendo, aprendes haciendo y memorizar no es una muy buena receta. ¿Qué consejo le darían ustedes a los profesores? Básicamente yo daría 2 consejos. El primero es busque y comparta. Por ejemplo, en el 2011, cuando Olman, por primera vez lo escuché hablar sobre esto y nos compartió la idea, muchachos 70 kilómetros más lejos de donde estaban ellos, se beneficiaron de lo que ellos estaban subiendo. Ellos no fueron egoístas y muchos muchachos de la zona de Los Santos pues se beneficiaron. Y el otro consejo que les puedo dar es que cuando encuentren una herramienta que pueden utilizar, una herramienta tecnológica que pueden utilizar en clase, hay 3 cosas necesarias que tienen que hacer con los estudiantes, que es ilustrar, explicar y aplicar. Ilustrar para que la gente pueda entenderlo, explicar para que se llenen de la información y aplicar para que sepan cómo funciona y cómo pueden utilizarlo. Eso es básico. Si no se ilustra, explica y aplica, de nada sirve que utilicemos herramientas tecnológicas en la educación. ¿Cómo te fue, Olman, cuando empezaste este proceso y empezaste a mandar señales para todos los compañeros educadores que a lo mejor no compartían? Bueno, como todo proceso, ¿verdad? Fue pues de ensayo y error, ¿verdad? Como parte de los consejos que ella muy bien mencionaba, yo partí de lo que a mí me gustaba y traté como de empezar a jugar con eso, ¿verdad? Tratar de empezar a utilizar películas, por ejemplo, ¿verdad? Mi afición por el cine, llevar el cine a la clase, estudiar temas y analizar la película, luego ver un pedazo de la película y de a poco enseñarles la parte técnica también de las películas para que ellos pudieran llegar luego a crear sus propios videos, ¿verdad? Sus propias películas. Y pues hubo de todo. Yo por dicha nunca he sido una persona de miedo, ¿verdad? Ni como que se sienta muy mal por lo que la gente le puede decir. Y entonces sí hubo críticas, ¿verdad? De los profesores que decían, sí, el profesor, el que pasa viendo películas, o el que pasa perdiendo el tiempo. O me molestaban porque andaba jalando un maletín gigante, una maleta gigante con la computadora, con mi proyector, con la extensión, con la regleta. Y me decían, ¿para dónde va? ¿De viaje? ¿O lo echaron de la casa? Ese tipo de cosas, ¿verdad? Ese choteo que también es muy propio, digamos, de nosotros los costarricenses. Pero bueno, eso hay que dejarlo de lado, ¿verdad? No hay que tener miedo. No es que todos tengan que hacer lo mismo, ¿verdad? Simplemente es pues que cada uno busque de acuerdo a sus posibilidades y motivaciones, digamos, dónde podría calzar y en qué momentos podría introducir la tecnología o las herramientas o pues los intereses de los estudiantes también. Quizás a veces nos hace falta un poco más escuchar al estudiante, ¿verdad? Ver qué quiere el estudiante, qué puede proponer el estudiante y de repente el estudiante nos termina haciendo una clase. ¿Es tan atrevido como decir los estudiantes, mire, vamos a tratar de tal tema, ¿cómo proponen ustedes que abordemos el tema? Bueno, pues podría ser, ¿verdad? A partir de esta dinámica, por ejemplo, de proyectos, pues el tema está dado ya por el Ministerio de Educación, los contenidos. Ahora, la propuesta la eligen los estudiantes, qué sé yo, mis alumnos de 8º año, por ejemplo, bueno, o de 7º, esta es la propuesta, muchachos, a ver, algunos hacen un juego de mesa, yo les diseño las rúbricas para que ellos vayan haciendo la parte formal, algunos hacen un video, otros hacen un podcast que simula una grabación radial y bueno,
cada quien pues busca lo que quiere, ¿verdad? Y al final es un producto totalmente contextualizado, ¿verdad? Que es como lo más rico. ¿Y el ministerio recoge todas esas iniciativas o no hay un sitio Sí, específico? sí, hay una dirección de recursos tecnológicos en el ministerio que suele establecer contactos. No hay un sitio donde se recopilen estos productos, ¿verdad? Que al final de cuentas son propiedad intelectual de los estudiantes que los hacen. Pero bueno, ahí quedan para cualquiera. Nos queda un paso ya en los últimos minutos de este programa. Sin embargo, Alan, si me permite, eso genera un contagio positivo. Sí, ¿cómo no? En el 2010 o 2011, cuando yo conocí a Olman, lo conocí en un conversatorio con el ministro. Y los compañeros dijeron, este es el que es, perdón la palabra, pero así lo decían, ese es el sapo que anda ahí haciendo un montón de cosas. Y en ese momento que yo estaba iniciándome en la educación, yo dije, yo quiero que se diga eso porque quiere decir que es bueno en el trabajo. Y la sorpresa fue que incluso hasta llegamos a ir a un foro latinoamericano juntos en Perú. Y ahora en 15 días creo que vamos para el foro mundial en Barcelona. Bueno, es que lo que iba a decir es que también vienen las nuevas generaciones de educadores. Ya vienen con el chip incluido. Así es. ¿Verdad? Que van a ir generando este cambio. Quiero vaticinarles, en poco vamos en la era digital en la que estamos entrando, vamos a tener una serie de canales de televisión. No dudo que vaya a existir un canal de televisión del Ministerio de Educación en donde tenga que recuperar todos los materiales que ustedes tienen, ponerlos ahí, además de ponerlos en un sitio web para que la gente los pueda coger cualquier profesor en cualquier parte de este país o cualquier parte del mundo. Hacia allá vamos, ineludiblemente, ¿verdad? Esto no para nadie. Simplemente, como lo dije al principio, no es un cambio tecnológico, es un cambio cultural. Y va a suceder más pronto de lo que los demás lo pensaban. Gracias por su esfuerzo, gracias por romper paradigmas, gracias por ser parte del cambio. Los estudiantes se lo van a agradecer. Muchas gracias también a María Eugenia, a Johan y a Olman por habernos compartido. Y ojalá que usted, como educador, sepa que la herramienta que tiene en estos momentos en la mano es poderosísima. Y sus estudiantes le pueden decir sin ningún problema cómo quieren aprender. Que Dios bendiga los hogares de todas y cada una de las personas que habitamos este precioso país.